días tengan todos ustedes, amigos de Restaura TV. Estamos el día de hoy con nuestro amigo Hans Klaus Even desde Alemania, que nos va a hablar sobre el tema de el duelo en tiempos de COVID. Hans recientemente escribió un libro con respecto al duelo y ha sido un libro muy interesante que ha sido una bendición para muchas personas. Él también ha escrito un par de libros de los cuales ahorita le vamos a preguntar un poquitín al final. Y yo quisiera darle ya el tiempo a él para que se presente y empecemos ahora ya con el tema. Hans. Bueno, buenos días, tendría que decir, como en México están apenas desayunando, aquí en Alemania ya es en la tarde. Gracias, Jorge, por el privilegio de compartir. Y como el tema hoy es el duelo, y que voy a hablar también de este librito que yo publiqué hace unos meses. En primer lugar, quisiera expresar mi más sentido pésame a todos los que estén oyendo hoy y que hayan perdido seres queridos en estos últimos 12 meses que han sido difíciles para todo el planeta y que realmente ha hecho surgir el tema del duelo, surgir la confrontación con la muerte, la confrontación con estas situaciones que son muy difíciles de digerir. Así que espero que en el tiempito que tengo que pueda tocar unos puntos claves que personalmente me ayudaron a superar mis casos de duelo que he tenido. ¿De una vez inicio con la plática, Jorge, o habrá otra? Adelante, adelante. Sí. De introducir, mi nombre es Hans Klaus Even, yo fui muchos años pastor, ahora me dedico más a enseñar y a escribir, y si COVID no lo impide, viajo, pero ojalá que pronto se abran las fronteras otra vez para eso. Bueno, el duelo es un tema que a todos nos va a tocar pasar un tarde o temprano, porque así como está la vida que conocemos, el perder algo o mucho peor, el perder a alguien es algo que definitivamente nos va a pasar a todos. Tarde o temprano, en muchos casos, algunos van a tener que enterrar a sus papás, otros tal vez sus esposos, como en mi caso. Cosas muy terribles son el entierro de los hijos o de los nietos. Conozco personas que han tenido que enterrar a sus nietos siendo los abuelos. O sea que son situaciones de la vida humana, no es el plan de Dios, nunca fue su intención de crear este tipo de dolor, pero en el tiempo en que estamos es inevitable. Por lo tanto, es bueno tener unas ideas y unas herramientas respecto a lo que es este proceso. Ahora, hablando del duelo, se puede cometer errores. En primer lugar, quiero hacer una diferencia entre estar de luto y estar de duelo. Estar de luto significa y se aplica a la expresión exterior. Por ejemplo, en Alemania se usaba mucho el color de vestido negro. O sea que el luto es expresar el hecho que alguien haya muerto por formas exteriores. El duelo es el proceso interior del corazón, del alma de la persona, de cómo procesar la pérdida que siempre va acompañado de dolor y de sufrimiento. Y esto es lo que a esto me refiero cuando hablo del duelo. En el duelo, en este proceso que dependiendo de la cultura, los psicólogos y los consejeros dicen que el duelo por perder, por ejemplo, una esposa, un hijo, un cercano pues de la familia, dicen que tardará de 3 a 7 años hasta que realmente el proceso es terminado bien y la persona queda libre de todo tipo de efectos negativos sobre su vida o cosas que le puedan impedir. En la Biblia vemos un ejemplo bíblico, pero también es algo cultural, que por ejemplo leemos de que se lloró 30 días por la muerte de Moisés, por ejemplo, y la muerte de Aarón. O sea que todo el pueblo se juntó
a llorar por 30 días por la pérdida de su líder. Ese es un ejemplo bíblico, pero también cultural. Entonces, aquí tenemos que reconocer, cometer errores en cuanto a este proceso, porque el dicho que hay de que el tiempo cura todas las heridas es una verdad parcial. El tiempo sí cura, pero no todas las heridas. Y por ejemplo, si una persona se niega a un proceso sano de confrontar su pérdida, este tiempo va a ser prolongado. O sea que se saben de casos de personas cuyos esposos, por ejemplo, se murieron hace 30 años y la esposa ha ido al cementerio diario los últimos 30 años. Esa es indicación de que no se procesó bien la pérdida. O sea que estas personas tienen la tendencia de seguir viviendo en un pasado, pero este pasado ya pasó, o sea que es algo triste. Entonces, tenemos evitar extremos es importante. Un extremo que se da a veces en el pueblo evangélico también es una tendencia a cierto tipo de fatalismo, decir que bueno, fue de Dios, fue la voluntad de Dios, se fue al cielo, así es, la vida es difícil, es dura, y en cierta manera no se permiten a estas personas a realmente sufrir y llorar. Pero sufrir y llorar y sentir el dolor es parte de este proceso que no se debería pasar, que no se debería evitar. Y en una actitud fatalista, uno realmente no pasa por los procesos emocionales que también a fin de cuentas tienen algo bueno en el desarrollo de la persona. El otro extremo sería sufrir tanto de que el sufrimiento no termina. O sea que estamos entre evitar el sufrimiento, evitar la confrontación al dolor y confrontarse demasiado. Y tenemos que encontrar un camino sano por el medio, porque la Biblia claramente habla de estos procesos y la Biblia nos da consejos que realmente son muy, muy, muy tomados, no de un misticismo, espiritualismo que no se pueda aplicar a la vida diaria, sino que la Biblia nos encuentra a nivel humano tal como es, y este nivel en estos casos es altamente, altamente emocional. Y por eso el versículo que prácticamente puso encima de mi librito fue Mateo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y aquí tenemos que ver que Dios reconoce de que el dolor expresado por el llanto es algo digno. Es algo que Dios reconoce no como una debilidad, sino lo reconoce como una necesidad. Lo reconoce como algo que realmente ayuda. Y la paradoja aquí es de que la palabra realmente bienaventurado en el griego Makarios significa feliz. O sea que literalmente aquí la Biblia, Jesús dijo, feliz los que lloran porque serán consolados. Y esa dicotomía, como hay dos extremos mencionados en un versículo, felicidad y llanto. Y parece que cómo se pueden unir, pero el hecho en la vida humana es de que uno puede estar al mismo tiempo en dos estados emocionales. Por ejemplo, sencilla sería, yo cuando al fin se murió mi esposa, fue un miércoles en la tarde, y yo pienso que el miércoles en la noche o el jueves en la noche teníamos una reunión en la iglesia donde los hermanos oraban. Y cuando entré a esta reunión, me saludaron, claro, muchos lloraron, pero también como mi carácter ha sido uno siempre de un poco chistoso, hice una broma, o alguien hizo una broma y me reí. Entonces alguien comentó, vaya que no perdió su humor.
Y eso es la cosa de que a veces cuando uno está de duelo es mucho dolor, uno tiene ganas de llorar día y noche, pero también uno se puede reír y encontrar aquí de que estas dos cosas son posibles, son necesarias realmente, de que uno en un momento esté riéndose de una broma y en el otro momento esté llorando por el dolor. Eso es la vida. Esa es la vida tal como la experimentamos. Esa es la vida a la cual se refiere Dios en sus consejos para todos los que están de dolientes. Un pasaje en la Biblia que quiero mencionar hoy, porque naturalmente no voy a poder tocar todo lo que sería bueno tocar, lo encuentro en el Salmo 84, versículos 5 al 7. Dice aquí en la Biblia de las Américas: cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, es traducido el valle de las lágrimas, se convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Aquí tenemos indicado este proceso de pasar por el valle de lágrimas. Y el valle de lágrimas es un tiempo que debería ser limitado, porque aquí está hablando de pasar por este valle, pero no de quedarse a vivir en este valle. Y esa es una decisión que el doliente tiene que tomar. De parte de Dios hay una promesa. Los que están llorando serán consolados. Quiere decir que no están siendo consolados tal vez en el momento, pero habrá un tiempo en que el consuelo entra a su vida. Y lo importante en el proceso del duelo es seguir caminando, porque el valle puede ser largo y para unos el valle como depende mucho de la personalidad, depende mucho de nuestra cultura, de nuestro trasfondo. Hay muchas cosas que influyen en nuestro trasfondo religioso. Todo tiene que ver con esto. Entonces, algunos, este valle es de 3 años, en otros es 7 años. Por ejemplo, en mi caso, mi segunda esposa me dijo que a los 5 años ella sintió que había salido permanentemente de este valle. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta de que aquí estamos hablando de un proceso de unos años y no de unos días y no de unos meses. Y es bueno saberlo y no es nada malo. Uno no se debe sentir culpable por estar en este proceso, sino que es algo que lógicamente se necesita. Cada cultura reconoce eso y la Biblia mucho más reconoce la necesidad de un tiempo prolongado de andar por el valle de lágrimas, porque al final está este alivio, está realmente esta ayuda final y uno sale realmente fortalecido, uno sale mejor que uno entró, si uno realmente obedece las cosas que ayudan en este proceso. Y por eso en el versículo 5 del Salmo 84 dice: en cuyo corazón están los caminos a Sión. En el alemán lo traducen que en cuyo corazón hay caminos preparados. O sea que en el corazón hay ciertas convicciones que están claras, convicciones en cuanto a quién es Dios, quién soy yo, de dónde vengo, para qué estoy aquí, hacia dónde me dirijo. Cuando hay convicciones firmes ya en el corazón del ser humano, el pasar por este valle de lágrimas es un poco más fácil. Y si no hay, es tiempo, urge el tiempo de que uno empiece a formar caminos en el corazón que para mí son convicciones profundas. Y voy a mencionar algunas de estas convicciones profundas que son muy necesarias para superar el proceso tan bien de que al fin de cuentas uno sale realmente como ganando incluso en medio de la pérdida. Ahora, una de las cosas que personalmente me ayudó mucho fue el consejo de personas que ya habían pasado por el proceso, preferiblemente completo.
En mi caso eran dos pastores que habían ya perdido sus esposas. Los consejos de ellos no fueron muchos, pero sí valieron oro en ciertas situaciones en mi vida. Por eso mi primer consejo a los dolientes es: no camines solo por este proceso. Permítete que alguien te acompañe. No tiene que ser diario ni semanal, pero que haya alguien en tu vida que te pueda tomar de la mano, y aunque seas que solamente te oiga, o tal vez solamente que te puedas llorar en su hombro o su hombro. Necesitamos ayuda en estos procesos, porque solito uno se puede perder en el caos de sentimientos, de emociones, de decisiones. Es un tiempo muy difícil, y es mejor tener a alguien como un guía que te va ayudando. En segundo lugar, lo que me ayudó a entender fue que hay una diferencia entre estar de duelo y la tristeza. La Biblia no dice bienaventurados los tristes. No, la Biblia dice bienaventurados los que lloran. Ahora, desafortunadamente la palabra llorar no fue traducida también del griego al español, porque en el alemán lo tradujeron un poco mejor, porque aquí se está usando de una palabra en griego, un verbo que expresa el proceso de estar de dolor, un proceso de estar de duelo, pero es un verbo. O sea que aquí Jesús lo que dice es: el duelo es una actividad consciente que la persona que ha perdido a un ser querido realiza. El duelo no es un sentimiento, porque no dice bienaventurados los tristes. Uno que asalta un banco y la policía lo captura, está triste porque lo capturaron, pero dudo que será digno de mencionar esta tristeza como algo válida. No, aquí estamos hablando de que la tristeza va a estar dentro de uno posiblemente el resto de tu vida. Porque en mi caso se van a cumplir 13 años de haber perdido a mi primera esposa después de casi 28 años de matrimonio. Pero hay momentos de tristeza todavía. Ciertas cosas se recuerda uno va a la tumba, hay eventos en la vida, nace un nieto y cosas así. La tristeza puede estar contigo en cierta manera toda la vida. Lo importante es que la tristeza no llegue a dominar tu vida. Y para que esto no suceda, es necesario de que uno aprenda a realmente practicar el estar de duelo con decisiones concretas. Y la primera decisión, porque lo primero que le confronta a uno en el duelo es el dolor. Este dolor inmenso que ni se puede describir con palabras de corazón. Yo decía que me sentía amputado de corazón. Uno existe pero no vive. Uno está pero no está. Es un sentimiento que es difícil de describir para alguien que no lo haya tenido. Y cuando vienen personas y le dicen a uno: yo sé cómo se siente porque el año pasado se murió mi abuela de 102 años. Ese no es lo mismo, lo siento. Hay grados de diferencia en la pérdida de una persona. Entonces, confrontar el dolor es una cosa que uno tiene que decidir hacer. Lo que pasa es que cuando muere una persona, y lamento mucho las noticias de que en México ya haya más de 160,000 muertos por el COVID, y cada caso es un caso trágico, y ojalá que no veamos estos números como estadísticas nada más que se registran. No, es un caso triste que tiene que ser procesado por todos los que se quedaron atrás. Pero cuando pasan los tiempos de arreglar el entierro, de arreglar toda la fiesta, si es posible, y eso es un sufrimiento aumentado en este tiempo realmente, de que no se pueda enterrar bien a los muertos.
Pero pasa el tiempo en que todo está arreglado, lo que se tenía que arreglar de seguros, de vida, de banco, etcétera. Y realmente los quehaceres en los primeros 2 meses después de la muerte realmente ayudan a superar la primera fase, que es la fase de estar choqueado. Uno está en shock. Uno piensa que ese es un mal sueño y voy a despertar y no va a haber pasado nada. Pero este estado de shock, en este estado de tener que realizar que realmente se me fue la mujer, el esposo, el hijo, etcétera, el abuelo. En este tiempo de qué hacer, esto ayuda a superar esta primera fase. Pero cuando se termina esta fase primera, uno ya se queda sin hacer, sin qué hacer. Y aquí es la fase en que realmente empieza el duelo consciente, cuando uno realmente tiene que tomar decisiones de confrontar el dolor. Yo en mi libro lo comparo con alguien que se haya lastimado, por ejemplo, te has lastimado la rodilla, tal vez se te fracturó o una ruptura en los tendones, en fin, que muy lastimó, se lastimó tu pierna. Entonces ahora hay mucho dolor en tu rodilla, pero si tú quieres volver a caminar, tú necesitas ir a hacer fisioterapia. Eso es lo que se recomienda, por lo menos en Alemania. Y cuando uno después de, por ejemplo, una cirugía en la rodilla, se va a fisioterapia, lo que los fisioterapistas quieren es que uno empiece a movilizar la articulación. Y ¿sabes qué? Duele, pero mucho. Pero el aguantar el dolor de la fisioterapia es el único camino para poder volver a caminar sin dolor. Y eso es un cuadro para mí en el duelo. Yo tengo que confrontar el dolor. Yo sé que esta rodilla está lastimada, pero también sé, tengo que empezar a movilizarla. En el caso del duelo es que tengo que confrontarme, por ejemplo, a mis pérdidas. Por ejemplo, unos 2-3 meses después de la muerte de mi esposa, estuve en un retiro para pastoras y en mi caso mi tema era estar de duelo. Entonces el consejero me pidió un día que escribiera una lista de todas las cosas que perdí con la muerte de mi esposa, cosas que no se pueden recuperar. Y fue un trabajo que me llevó como 2 horas de escribir esta lista y lloré como nunca había llorado en mi vida cuando me di cuenta de que ya no voy a oír la voz de mi esposa cantando en la casa, nunca más. Ya no voy a probar aquellas comiditas que me hacía que eran mis favoritas, porque nadie es capaz de repetir la receta como ella. Y conscientemente me enfrenté a este dolor. Quiero decir que empecé a mover la rodilla y dolía. Y cada día lograba moverla tal vez un poquito más. Y no estoy hablando de días o de horas, sino estoy hablando de meses y de años. Entonces, así como se presentan situaciones en la vida después de la muerte del ser querido, uno tiene que tomar la decisión. Yo me voy a enfrentar al dolor. Y esta decisión, allá está la clave para superar realmente el proceso del duelo tal como Dios quiere que se supere y que se supere bien. Pero cuando uno se niega a confrontar este dolor, porque duele demasiado, es como el herido de rodilla, como si dijera, no, yo no voy a movilizar esta rodilla hasta que ya no me duela nada. El médico le va a decir, esto no va a suceder nunca. El único camino es volver a movilizar la rodilla. Duele mucho, pero es el único camino para salir a caminar sin dolor después de un camino algo largo. A mí me operaron hace unos años el hombro derecho, una cirugía algo complicada, y se llevó más de 6 meses volver al punto de moverlo completamente normal otra vez.
Así es con el duelo, necesitamos eso. Entonces, esta decisión de ver al dolor cara a cara y de aguantar el dolor, eso es la clave para a largo plazo salir de este proceso. Porque Dios tiene algo bueno en este proceso. Una de las cosas que Dios quiere hacernos ver en este proceso del dolor es sentir el dolor de Dios. Yo tengo un capítulo en mi libro que se llama Los sentimientos de Dios. Dios tiene sentimientos igual como tú y yo, porque si yo los tengo porque fui creado por Dios. Y si Dios tiene sentimientos, cuanto más tengo sentimientos yo. Y también los llamados negativos. Dios sabe que es tristeza. Él perdió a su hijo. Él lloró. Jesucristo lloró. En Juan 11 lo vemos llorando. Y estudiando los sentimientos de Dios, encontré todos los sentimientos humanos, supuestamente solo negativos, los encontré en Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación de haber perdido al ser más querido de la tierra, como en mi caso era mi esposa, uno tiene la oportunidad de realmente conocer lo que sucede en el corazón de Dios cuando hay pérdidas, cuando hay pecado, cuando la humanidad actúa exactamente lo contrario de lo que Él hubiera querido. Dios nunca quiso este dolor, pero Dios tuvo que soportar este dolor en primer lugar. Entonces, estos dolores nos pueden acercar a Dios si permitimos en nuestro corazón un pensamiento que es muy difícil en esta emocionalidad del dolor. Y eso es el hecho de que Dios es bueno y Dios es santo y Dios es justo en todos sus caminos. No hay ninguna injusticia de parte de Dios en la muerte de un ser querido. ¿Lo sentimos nosotros así? No. Nosotros sentimos lo contrario. Sentimos que qué injusto. ¿Cómo va a ser de que mi papá se muera de 51 años? ¿Cómo va a ser que, en mi caso, mi esposa de solo 54? Y 2 años antes perdí a mi mamá. 3 años después se murió mi primera hermana a los 64 años, que no es nada en Alemania. No, no hay injusticia de Dios. Dios sigue siendo bueno siempre, también en medio de lo que nosotros percibimos por ser muy, muy, muy malo. Pero nuestro problema es, en el mundo evangélico más fuerte que en otros mundos, es de que nosotros definimos el bien a nuestra manera. Un hombre muy sabio, cuando yo le pedí oración por mi esposa, que estaba con cáncer, y yo escribiendo le dije que estamos confiando de que todas las cosas ayudan a bien. Bueno, él me contestó: con mucho gusto voy a orar por tu esposa, pero Hans, por favor, te pido, permítele a Dios que defina el bien. Pues mi esposa se murió solo 8 meses después de su diagnóstico inicial, y hoy puedo decir que esta es una manifestación de la bondad de Dios en la muerte de mi esposa. En los primeros meses no podía ni cantar Dios es bueno por 4 meses, como hay muchas canciones que hablan de la bondad de Dios. No me salía, se me quedaba en la garganta la palabra. ¿Por qué? Porque tenía un problema. Según yo, Dios no era bueno. Según mi experiencia, qué bueno puede tener eso. Entonces yo necesitaba una revelación de Dios para salir de esta pregunta. Porque mientras yo acuso a Dios de injusticia, de falta de amor, de falta de maldad realmente, ¿cómo voy a poder recibir lo que más necesito? El consuelo de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados por Dios. Pero si yo acuso a Dios, va a ser muy difícil ser consolado por Dios. Pero el problema es de que Dios tiene el único tipo de consuelo que verdaderamente nos puede sacar de estos hoyos profundos en los cuales caemos estando en este proceso.
Y entonces Dios a mí me tuvo que revelar. Yo soy predicador, yo enseño la Biblia, yo fui pastor 25 años. Yo he hablado y teóricamente sé de todo respecto a la bondad de Dios. Pero ahora necesitaba una palabra de revelación de parte de Dios que me mostraba su bondad. Y Dios me la dio. Y después, de allá en adelante, ya podía, pero fue cantar. Pero fue este contacto con Dios mismo que me trajo mi liberación en este punto. Y es muy importante de que cuando queremos realmente superar este proceso de duelo, tenemos que incluir a Dios a este proceso. Tenemos que limpiar nuestro corazón de acusaciones en contra de Dios. Tenemos que limpiar de nuestros pensamientos de que en Dios pueda haber algo de maldad o de malicia, o que no lo hay. Y cuando nosotros vemos eso, entonces empezamos a entender mejor y podemos mejor manejar lo que nos está sucediendo. Esto para mí fue muy clave. En los puntos, y voy a compartir uno más si hay tiempo todavía, en los puntos donde uno lucha después de la pérdida de un ser querido, hay puntos en que la ayuda humana ya no puede ayudarnos. Humanos nos pueden asistir, nos pueden ayudar, nos pueden realmente echar un hombro tremendo, pero hay puntos en que necesitamos este contacto directo con Dios. Y eso es la gran oportunidad de estar de duelo. Estando de duelo, podemos experimentar a Dios en una nueva dimensión que antes no conocíamos. Y eso es algo realmente es lindo, porque uno de los problemas que yo tuve, que no los tienen todos, pero ese es testimonio personal, es que son sentimientos de culpa. Muchos tienen, se muere alguien y pueden surgir sentimientos de culpa reales, pero también imaginados. Sentimientos de culpa son, hicimos todo lo necesario, lo llevamos, lo hubiéramos podido llevar más rápido con el doctor. ¿Y por qué se fue mi tío allá en esta tienda se infectó de COVID? ¿Por qué no fui yo a la tienda? Cosas así, es un montón de pensamientos, un trochimocho y pueden causar sentimientos de culpa. Pero la culpa, el sentimiento de culpa, si es real o si es imaginado, generalmente es imaginado, pero no nos ayuda a procesar, nos impide ver a Dios y la bondad de Dios en todo eso. Pero eso es un reflejo humano desde la caída en pecado, de que el ser humano siempre quiere tener un culpable. Miren, así hablan los políticos, aquí en Alemania por lo menos, en México no lo sé. Pasa algo y están viendo el culpable. Ahorita no hay suficiente vacuna en Alemania. ¿Qué están haciendo? En lugar de resolver el problema, están buscando el culpable. Esa es la historia humana. En cuanto a duelo, necesitamos ser libres de culpa. Donde hemos fallado, podemos pedir a Dios perdón. Y donde la persona ya se fue y ya no, tal vez no nos pedimos perdón por un disgusto, lo tenemos que arreglar con Dios. Pero la culpa es un asunto que tiene que ser arreglado, porque el sentimiento de culpa, y otra vez repito, real o imaginado, es algo que nos impide en nuestro proceso de duelo. Necesitamos ser libres de culpa. En mi caso, fue otra vez un toque de Dios que me sacó de eso, y fue un toque tan fuerte que de este segundo en adelante ya se me fueron estos sentimientos de culpa que sí sentía. Que, bueno, cada quien tendrá su historia. Entonces, ¿a dónde va todo este proceso del duelo? Este proceso del duelo, si uno lo acepta
y si uno camina bien en este valle de las lágrimas, y si uno sigue caminando, realmente nos lleva a una nueva etapa en la vida. Y una nueva etapa en la vida va a ser una etapa diferente, y no se está hablando de que es peor o es mejor, no, es una diferente, y realmente es algo que puede ser de bendición. En mi caso, Dios me bendijo con una maravillosa segunda esposa, y realmente yo me saqué la lotería con mis esposas 2 veces, así que yo soy un hombre muy dichoso, muy bienaventurado. Entonces, una nueva etapa de vida significa de que vienen nuevas experiencias con Dios. Pero también significa de que lo que yo aprendí en el duelo ahora puede influir a mi nueva etapa de vida, algo que no hubiera tenido sin esta situación. La Biblia habla en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, de que nosotros podemos consolar a los que están sufriendo por el mismo consuelo que nosotros recibimos cuando nosotros sufrimos. Así que para poder ayudar a alguien que está sufriendo, la mejor persona indicada es que alguien que ya haya pasado por esta misma experiencia. ¿Por qué? Porque alguien que haya pasado por la experiencia conoce los sentimientos y conoce el caos emocional y mental que puede producirse. Y estas son las personas que necesitamos. Así que aquí Dios está dándonos la oportunidad de llegar a ser una bendición para muchas personas. El precio es muy alto, claro, pero la bendición también puede ser muy grande, porque si podemos ayudar a algunos a no de una vez fracasar, a destruirse por la pérdida que han sufrido, esa es una cosa digna, es algo bueno. Por ejemplo, yo puedo decir de mí de que durante mi proceso de duelo, en los primeros meses, yo fui libre de un mal que me acompañaba desde mi niñez. Y eso fueron, no sé cómo se dirá en México, como ataques de ira. ¿Berrinche se dice? ¿Es berrinche también, sí, berrinche. Sí, berrinches. O sea que yo desde niño gritaba y quebraba trastos y cosas así, explotaba. Y durante mi retiro, debido a estar de duelo, allá por una plática con un psicólogo, me quedé completamente libre de un berrinche. Jamás he vuelto a tener un berrinche desde 2008 en julio. Algo que mi esposa, mi segunda esposa podría testificar, porque ella nunca me ha visto tan enojado, como explosivamente enojado como yo era antes. Pero tenía que ser sanado de una cosa de mi niñez. Y eso sucedió cuando yo estaba confrontado con la pérdida de mi primera esposa. O sea que allá me experimenté algo increíblemente beneficioso para mi vida que está ahorita. Yo llegué a ser una mejor persona. Yo jamás me he peleado con mi segunda esposa por las pequeñeces por las cuales peleábamos con Teresa. Con Teresa tuvimos un buen matrimonio y no teníamos nada de qué perdonarnos al final, mas sin embargo nos peleábamos por cosas ridículas. Cuando Teresa se murió y en el proceso de estar de duelo, yo tomé una decisión. Yo jamás en mi vida me voy a enojar por una cosa que es ridícula, que es una pequeñez, como ¿por qué tiraste tu pantalón en el suelo? ¿Por qué no lo colgaste en la silla? Cosas que todos conocemos de nuestros matrimonios. Jamás. Yo tomé la decisión y se vive mucho más tranquilo cuando uno ya no pelea por este tipo de cosas. Es un ejemplo. Pero también la perspectiva general se amplía. Uno empieza a ver la vida más con una valoración desde la perspectiva eterna. Cuando uno ha perdido, como en mi caso mi esposa, uno empieza a evaluar la vida diferente.
uno empieza a tener una perspectiva con la pregunta, ¿qué peso en la eternidad tendrá esta o aquella decisión? O sea que uno realmente empieza a vivir más consciente, uno empieza incluso a disfrutar los momentos que uno tiene más consciente que antes. Porque uno sabe qué significa cuando se van. Y en este tiempo que vivimos, a cualquiera nos puede tocar, más que antes de COVID, de que podríamos morir. Un buen amigo mío, un consejero cristiano, casi se murió de COVID aquí en Alemania. Y Dios le tuvo misericordia, pero estuvo ya a punto de despedirse a la eternidad. Entonces, valorar la vida que tenemos, valorar lo que tenemos y a quién tenemos ahorita todavía es una cosa que es muy, muy necesaria. Valoremos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros abuelitos, a nuestros queridos. Pasemos tiempo, aprovechemos el tiempo porque en cualquier momento puede ser el último momento. Y Dios nunca quiso eso. Pero lo bueno es de que Dios está para acompañarnos en medio de este valle de las lágrimas. Y la palabra dice que ellos pueden ir de poder en poder y van a ver a Dios en Sion. O sea que la revelación nuestra de Dios puede aumentar si vamos bien y pasamos bien el valle de las lágrimas. Yo pienso que con esta palabra que voy a dejar mis exposiciones en este momento. Hans, realmente ha sido un placer y un honor tenerte. Aquí tengo saludos de la hermana Evelyn Girón de Mazatlán, que te agradece por la charla. Y también algunas otras personas estuvieron el día de ayer. Es muy curioso. Este programa ahora lo vemos en vivo, pero sabemos que va a haber mucha gente también que no lo va a ver en vivo, va a ver lo que quedó, ¿verdad? O sea, dejamos un link al final y lo compartimos y se sigue reproduciendo las veces que sea necesario. Yo quería preguntarte ahora algo, Hans. Fíjate que ahorita mencionaste algo muy interesante. En 1988 mi hermano mayor falleció y obviamente yo vi a mi mamá dar vueltas en el piso, ¿verdad? Por el dolor de perder a un hijo. Eso fue muy, muy impactante en mi vida. Yo tendría unos 8 meses, de haberme convertido. Y yo le había estado pidiendo a Dios por mi hermano. Él vivía en Estados Unidos. Y entonces, recuerdo que en ese momento que nos avisan que él falleció, yo tomo la Biblia y hice algo que no les recomiendo a la gente hacer, pero que yo hice en ese momento, y es que abrí la Biblia y me cayó precisamente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, donde dice que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y etcétera, etcétera. Tú conoces el pasaje, ¿no? Yeah. ¿Sí? Entonces, lo que comentaste ahorita de que dices, bueno, es que una persona me dice, vino y me dijo, yo te entiendo, mi abuelito de 102 años se murió. Pues no es lo mismo, ¿verdad? Y es verdad, no es lo mismo perder a un abuelito ya que ya su tiempo, digamos, humanamente hablando, consideramos que ya concluyó, pues a tu esposa que tenía 54, a mi hermano que tenía 29 años. Es muy difícil, pero aún, por ejemplo, en mi caso, de decir, bueno, era mi hermano. Para mi mamá fue algo muy difícil. No es el mismo dolor. Yo no tuve las mismas reacciones que mi mamá, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, desde mi perspectiva de hijo o desde mi perspectiva de amigo, apoyar a una persona que acaba de perder a uno de sus seres queridos más allegados a él? Pues en primer lugar, no juzgar la forma en que se expresa el duelo, porque eso es algo individual, y como dijiste correctamente, de que el dolor de tu mamá fue diferente a tu dolor, lógico. O sea que hay que respetar la forma en que las personas están realmente expresando su duelo. Hay personas que gritan, que lloran,
Y donde la ayuda empieza es cuando uno ve de que se estén dañando. Y allá es donde yo recomendaría una intervención. Pero lo que uno tiene que saber es que es una cosa muy individualista. No se puede poner una regla para todos. Claro. Olvidémonos de eso. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han escrito hace años una señora de América Latina y acababa de perder, no sé, su esposo, y en su iglesia le habían dicho que un cristiano no tenía que llorar porque sabía Ay, que su esposo estaba con Jesús. Yo dije, por favor, llora, por sí, favor, mientras te salen las lágrimas, llora. sí. Yo lloré 16 meses diario, Wow. desde el diagnóstico hasta 16 meses después. O sea que otros lloran una vez y ya no. La cosa es que hay que averiguar, ¿estás realmente avanzando en este proceso? Y allá es donde uno tal vez podría hacer un comentario, pero con mucho respeto y con mucho cuidado, porque uno no quiere añadir más peso a la situación que ya está difícil. Personas, por ejemplo, que tratan de resolver el duelo solo con activismo. Hay personas que después de perder a alguien se ponen a trabajar, pero como neuróticos, como locos. Ujú. Y realmente hay que decirles, yo te entiendo, porque el dolor es insoportablemente grande. Pero uno tiene que hacerles ver, tú tienes que dejar de huir de la confrontación del dolor. Un día, porque si uno se pone, digamos, se muere una persona y la esposa o el esposo, los que quedan, se ponen a trabajar como locos los próximos 2 años. Pues en 2 años todavía estás en cero Sí, en cuanto al proceso. sí, Y entonces allá digo yo, si uno ama a la persona, uno debería decir que, mira, no te puedes estar escondiendo de la situación porque no te ayuda a ti y con eso no te ayudas a todos los que te rodean. así es. Porque personas que están permanente mal y no avanzan en este proceso sin expectativas, sin esperanza de salir, eso también le amargan la vida a los demás familiares Sí, o a sus compañeros de trabajo. Entonces, pero con mucha cautela y mucho respeto porque, como digo, que esas cosas son muy individuales. sí. Hace poco me escribió un amigo y me dice, oye, este, este otro hermano publicó ahí un moño negro en su página de Facebook. Este, habrá pasado algo en su vida. Y entonces yo había estado platicando con este otro hermanito y me había comentado que su esposa y que sus hijos estaban enfermos de COVID. Y me dijo que su esposa no lo estaba pasando bien, que estaba pasando por un momento muy difícil. Y entonces pienso, habrá fallecido su esposa. Y entonces me entro casi como en un shock de decir, bueno, le mando mensaje, le llamo por teléfono, le pregunto qué puedo hacer. Y bueno, lo que hice fue mandarle un mensaje y le pregunté, ¿están todos bien? Y me dice, gracias a Dios todos estamos bien. Y bueno, ya me sentí libre para preguntar, porque a veces uno quiere tener tanto respeto por las personas, de que no le quieres preguntar si falleció, si se separó, si, etcétera, ¿no? Nos toca vivir con algún par de amigos que de repente sospechamos que están separados, que él está en una casa y su esposa en otra, y quiere ser demasiado respetuoso y no preguntar. Pero por otro lado también me doy cuenta que cuando uno está pasando por ese proceso, que afortunadamente hasta el día de hoy, ¿verdad? El Señor no me ha permitido a mí pasarlo, espero que no me permita hacerlo. Le va a tocar a mis hijas despedirme, espero yo, ¿verdad? O a mi esposa. Entonces, dices, bueno, con el puro simple hecho de estar ahí, de ser un hombro para alguien, eso ya es
ya le estás manifestando a la persona que algo que le puede ayudar, ¿no? Entonces yo he pensado eso, ¿no? Que eso puede ser algo bueno, no sé. Por otro lado, a lo mejor hay también personas que no soportan tener tanta gente alrededor. No sé, ¿tú qué opinarías? Uno tiene que ver el caso individual. Sí. Y también la calidad de relación que tú tienes con el doliente, porque no todos lo que dicen, no todo lo que dicen va a ayudar. Sí. Sí. Digamos, yo usé el ejemplo de la abuelita de 102 años, pero a mí literalmente me pasó de que alguien me dijo que yo sé cómo te sientes porque el año pasado se murió mi perro favorito. Ay, señor. Sí. Pues entonces, acá es insultante, ¿eh? Acá en México eso es insultante. Eso no ayuda. No, empeora. Eso no ayuda. Y Sí. la gente es tiene buenas intenciones, pero a veces tienen poca sabiduría. Sí. Sí, y uno que está doliente también tiene que aprender a manejar eso. Porque van a suceder cosas que son como accidentes. Sí. O sea que a mí, un año, mi esposa ya tenía más de un año de estar muerta. En una conferencia de pastores alguien me preguntó, ¿cómo está tu esposa? Oramos por ella el año pasado. Ay. En la conferencia. Yo dije, ya tiene un año de estar enterrada. Ay. Pero esas son cosas que van a pasar, que no Sí. hay ninguna mala intención. Sí. Pero se necesitan personas que sepan, que tengan la sensibilidad, la sabiduría y preferiblemente también la experiencia de cómo acompañar a un doliente. Así es. Porque a veces un doliente no necesita nada, necesita que se deje en paz. Pero otras veces se necesita una palabra y puede ser una llamadita, ¿ya? Asunto de un minuto. Sí. Yo me recuerdo, por eso yo creo de que los que hayan pasado esta experiencia, todos deberían tarde o temprano ayudar a otros que les haya pasado eso. Así. Me recuerdo que regresé de una conferencia de pastores, el primer año de la muerte de Teresa. Y el jefe de nuestra federación de Alemania, un hombre responsable de 800 iglesias, él era el jefe nuestro, nacional. Y en la noche, cuando regresé de la conferencia, me mandó un correo diciendo lo siguiente: Hans, yo sé cómo te sentiste. En la conferencia te sentiste como en una isla deshabitada y cuando llegaste a tu casa te sentiste como en una isla abandonada. O sea que esta frase describió al 100% cómo me sentía. Porque en medio de 800 pastores me sentí una isla que nadie me entiende a mí. Sí. Cuando llegué a mi casa me sentí solito, abandonado. Y me hizo llorar mucho, pero eso fue otra vez un pasito adelante. ¿Me explico? Y por eso los que han pasado eso conocen los sentimientos. Sí. Y conocer los sentimientos es mucho más y más valioso que conocer los procesos psicológicos. Sí. ¿Me explico? Sí, Cuando sí, uno sí. porque si uno me dice, yo sé cómo te siento porque yo he leído un libro de psicología, yo le voy a decir que lo siento, pero tú no sabes de qué estás hablando. Exacto. Pero si alguien me dice, yo perdí a mi esposa hace 8 años y yo sé cómo te sientes en esta fase, a él sí le voy a abrir. ¿Me explico? Sí, definitivamente. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien, es una verdad. Ajá. Pero dejemos a Dios que defina bien. Sí. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas esto, me llama mucho la atención porque te dio palabras muy exactas de lo que él sintió. O sea, es algo personal, por eso
llega, Sí. llega de una manera profunda. Y sobre todo que lamentablemente dentro de la iglesia, aquí en México pasa, me imagino yo que pasa también en Alemania y en otros lugares, que la tendencia es espiritualizar el tema, como decías hace rato. El cristiano no debe llorar porque murió su familiar. Claro que no, o sea, es algo natural, como decías al principio, son sentimientos que Dios puso ahí en nuestro corazón. ¿Sí? Sí. Entonces No, ¿sí? eso no es nada bueno porque es inhumano. Sí, Yo encuentro mucha lágrima en la Biblia y no encuentro ni una acusación por lágrimas. sí, sí, así es, así es. Bien, Hans, no sé si quieras dar alguna una palabra para despedirnos, decir algo más. Este, Bueno, yo pienso que cada quien va a tener que tomar, porque los procesos de duelo son tan individuales de que no hay ni uno idéntico. así es. Y eso digo yo que eso lo tiene que respetar tanto el que está de doliente como los que le acompañan, como sus familias. Y hay circunstancias en la vida que impiden a veces el estar de duelo. Por ejemplo, mi hija, cuando se murió su mamá, mi hija mayor estaba embarazada. O sea que a los pocos meses después de la muerte de su mamá, vino su bebé. Entonces ella no tenía ni tiempo para realmente enfrentar el dolor y el duelo. Y se tuvo que posponer prácticamente. Y por eso lo individual es muy importante y se tiene que tomar en cuenta. Y una cosa que el doliente tiene que saber es el proceso, aunque te acompañen y aunque tengas mucha ayuda de afuera, el proceso siempre sigue siendo tu proceso. No debes compararte con nadie. Si estás en el proceso que va hacia una meta, hacia una salida, por supuesto. Si solo estás triste y estás pataleando en contra de Dios, que en un tiempo hasta eso está aceptado en la Biblia, de acusar a Dios. La cosa es que le acuses a Dios y no que estés hablando de otros mal de Dios. Ese es el problema. Pero si uno tiene que reconocer de que las personas que nos rodean procesan el duelo también, pero diferente. Y generalmente ellos lo procesan más rápido que tú. Sí. Y entonces te pueden acusar a veces porque no estás mejor. Pero como ellos no perdieron la esposa, no perdieron el esposo, ellos perdieron tal vez un amigo o un tío o algo así. ¿Me explico? Sí. Y entonces estas diferentes velocidades de procesar el duelo en la familia se tiene que reconocer y adaptarse para que nadie sea más dañado de lo que ya está el asunto. Pero los que me estén oyendo, que me pueden seguir en Facebook, y yo con mucho gusto, los que quieran, les puedo mandar eso como PDF. Como está difícil de mandar el libro desde Alemania y también sería demasiado caro, pero como PDF a todos los dolientes y sus familias, esto se los doy gratis. No cuesta nada, solo Excelente. un mensaje en Facebook, un correo a mi dirección, y con mucho gusto. Y también estoy dispuesto a consultar tal vez con alguno que tenga otra pregunta más específica, porque en media hora no se puede cubrir este tema naturalmente. Así es. Hans, te podemos encontrar como Hans Klaus Even en Facebook, ¿verdad? Así como está tu nombre escrito, así te vamos a hallar. Para español, pongan Hans Even en español, porque ya estarían en mi lado de español. Ajá, Yo excelente. lo tengo en diferentes idiomas, por eso. Muy bien, muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Yo quisiera poder extender esta charla. La verdad es que ha sido muy benéfica. Realmente le damos gracias a Dios por tu vida, Hans, por lo que nos acabas de compartir. Y pues que no sea
la última vez, es la primera, pero que no sea la última. Te podemos seguir invitando a algunos programas para acá, para que tengamos algunos en vivo, así como esto. Con mucho gusto. Ya te comprometí en público. Ya te comprometí. Bueno, pues mis amigos, por el día de hoy es todo. Terminamos nuestro programa. Esperemos que les haya sido de mucho provecho. Como saben, existe un link de repetición y lo pueden seguir viendo. Entonces lo pueden volver a checar y todo. Entonces les agradecemos mucho por su compañía el día de hoy. Y pues nos vemos la próxima semana con otro tema interesante para ustedes. Y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Amén. Dios a todos.